Me llamo Victoria, y a mis 32 años, nunca pensé que mi familia me destruiría la noche de Navidad. Pensé que por fin verían mi valor cuando volviera a casa destrozada por un accidente en el despliegue, con la pierna derecha aullando, por el daño nervioso, y el espíritu destrozado por haber perdido el único propósito que siempre había conocido. En cambio, en aquella cena navideña, rodeada de luces centelleantes y sonrisas falsas, mi madre Susan me miró fijamente y me espetó unas palabras que aún resuenan en mis pesadillas. Fuera de mi casa. Inútil. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 familiares estaban paralizados alrededor de aquella mesa pulida, con los tenedores a medio camino de la boca, observando el espectáculo. Mi hermana Amber no dudó ni un instante. Se levantó, con el rostro desencajado por el asco, y me empujó con fuerza hacia la puerta principal. La fuerza me pilló desprevenido. Mi pierna debilitada cedió al caer hacia atrás sobre los escalones helados. El crujido de mi brazo al romperse sonó como leña seca al quebrarse en una fogata. Un dolor intenso y abrasador me recorrió el cuerpo en oleadas, pero de alguna manera, la agonía física no pudo competir con la devastación emocional que me oprimió el pecho. Yacía allí en aquellos escalones congelados, respirando entrecortadamente, formando pequeñas nubes en el gélido aire de Montana, mientras miraba los rostros pegados a las cálidas y doradas ventanas que había sobre mí. Nadie se movió, ni Amber, que me acababa de echar como basura, ni Michael, mi hermano menor, que tenía la vista clavada en el plato, ni un alma en esa casa llena de familiares. Simplemente me observaron mientras luchaba por respirar a pesar del dolor, mientras mi abrigo militar absorbía la nieve derretida debajo de mí. Entonces, la puerta principal se cerró de golpe con una firmeza que resonó en mis huesos. Con el brazo colgando inerte y la pierna palpitándome como un rayo, no tuve más remedio que arrastrarme hasta la estación de autobuses, en la gélida oscuridad. Cada paso era una agonía. Mi bastón resbalaba sobre los trozos de hielo negro mientras me dirigía al único lugar que se me ocurría: el rancho de caballos de mi abuela Margaret, en lo profundo de la Montana rural. Esas 5 palabras crueles no me habían hecho caer, sino que habían encendido algo feroz en mi interior. Desde ese momento, juré que quienes sembraban la traición sufrirían consecuencias inesperadas. 6 meses después, mi teléfono sonó, en el silencio de la cocina de Margaret. La voz de Susan temblaba por el altavoz, desesperada y suplicante. «Salva la compañía de tu hermana». Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo las comisuras de mis labios curvarse en algo que apenas parecía una sonrisa. Esta vez, mi respuesta haría que nunca olvidaran lo que habían tirado. Crecer bajo el techo de Susan marcó la pauta de todo lo que vino después. El amor de mi madre siempre tenía un precio invisible que colgaba de cada gesto. «Te compré esa mochila, así que más te vale sacar buenas notas este trimestre», decía con la voz cortante como el viento invernal. O después de doblar la ropa. «Después de todo lo que he sacrificado, lo mínimo que puedes hacer es dejar esta cocina impecable». Nada era gratis en casa de Susan. Cada comida, cada viaje a la escuela, cada regalo de cumpleaños, era una transacción pendiente. Mi padre desapareció cuando yo tenía 6 años, dejándome solo recuerdos borrosos de cuentos para dormir y manos tiernas trenzándome el pelo. Después de que se fue, Susan se aseguró de que supiera exactamente cuánto la había decepcionado con solo existir. «Tiene sus hombros débiles», decía con desdén, viéndome encorvarme en la mesa del desayuno. Siempre tomando el camino fácil, igual que él. El único calor constante en mi infancia provino de Margaret, la madre de Susan, cuyo rancho de caballos se convirtió en mi santuario durante las visitas de verano. Esos meses dorados me enseñaron lo que era el amor incondicional. Limpiar los establos al amanecer, aprender a conservar melocotones en frascos Mason, escuchar las historias de Margaret en el porche envolvente mientras las luciérnagas bailaban, en el crepúsculo.
Victoria, decía mientras cepillábamos juntas a los caballos, cuyos pelajes brillaban como la seda bajo las luces del establo. Tienes una fuerza que las tormentas de la vida no pueden arrebatar. Recuérdalo cuando lleguen los momentos difíciles. Aprecié esas palabras durante el caos de la preparatoria, incluso cuando los cambios de humor de Susan se volvían más impredecibles y sus exigencias más insatisfechas. Mis hermanos aprendieron a seguirle el juego a Susan mejor que yo. Michael se transformaba en lo que Susan necesitaba: estudioso cuando quería éxito académico, rebelde cuando ansiaba drama del que quejarse. Amber dominó el arte de la adulación desde pequeña, arrullando: «Susan, ¿te ves tan joven hoy?», hasta que nuestra madre prácticamente brillaba de satisfacción. Mientras tanto, yo seguía siendo la testaruda, la niña difícil que hacía demasiadas preguntas y necesitaba demasiada seguridad. A los 18, supe que escapar era mi única estrategia de supervivencia. El ejército parecía perfecto. Una salida, una oportunidad de servir a algo más grande que yo. Y tal vez, solo tal vez, una forma de ganarme por fin el respeto de Susan. El día que anuncié mi alistamiento, capté un destello inusual de orgullo en sus ojos. «El servicio te pondrá en orden», dijo, asintiendo con aprobación. «Te dará una verdadera disciplina». Lo que no dijo, pero que quedó clarísimo después, fue cómo mi compromiso le abrió las oportunidades financieras con las que había estado soñando. Mientras me preparaba para el entrenamiento básico, mencionó con naturalidad lo escaso que estaba de dinero, cómo criar a 3 hijos sola había agotado sus ahorros, cómo el techo goteaba cada vez que llovía. Sin dudarlo, acepté enviar dinero a casa. Mi primera asignación la arreglé allí, mismo, en el mostrador de reclutamiento, mientras la tinta de mis papeles de alistamiento aún estaba fresca. El entrenamiento básico era brutal, pero justo. Por primera vez en mi vida, las reglas cobraban sentido. Trabaja duro, cumple órdenes, apoya a tu escuadrón y triunfarás. El caos aleatorio de las expectativas de Susan dio paso a una estructura militar clara que recompensaba el esfuerzo y la dedicación. Allí prosperé, graduándome entre los mejores de mi clase con condecoraciones que hicieron sonreír a mi sargento instructor. Durante mi primer despliegue, establecí una transferencia automática de $500 mensuales. Me dejó un buen hueco en el sueldo militar, pero aún así, la vivienda en la base cubría la mayoría de mis necesidades. Durante nuestras escasas llamadas a casa, la voz de Susan transmitía una calidez que nunca antes había oído. «Todo. El vecindario habla de ti con ese uniforme», me dijo una vez, con una dulzura que se transmitía por la conexión. «Les muestro a todos tus fotos. Mi hija, defendiendo a Estados Unidos». Esas conversaciones me ayudaron a superar las noches más solitarias en el extranjero, las tormentas de arena que duraron días y los tiroteos que me dejaron con un zumbido constante durante semanas. Susan por fin estaba orgullosa de mí. Después de 26 años, había hecho algo bien. Pero a medida que los meses se convertían en años, sus peticiones se intensificaban como una fiebre que subía cada vez más. El techo con goteras se convirtió en una renovación completa del garaje. Luego, Amber necesitó dinero para la matrícula de su carrera de negocios. Cuando Michael fue despedido y regresó a casa, las transferencias mensuales volvieron a aumentar. En cada ocasión, asumí tareas adicionales o me ofrecí como voluntario para tareas peligrosas que incluían bonificaciones por riesgo. Mi unidad se convirtió en mi verdadera familia durante esos despliegues. Lo compartíamos todo: raciones de comida preparada con sabor a cartón, miedos susurrados en la oscuridad del desierto, celebraciones cuando alguien recibía noticias de casa. Patricia, una compañera soldado de Ohio, se convirtió en mi mejor amiga, alguien que comprendía el peso que llevábamos tanto en nuestro equipo como en nuestros corazones. «Estás enviando demasiado», me advirtió durante una de nuestras conversaciones nocturnas en el cuartel.
Te están desangrando allá. Pero ignoré su preocupación, todavía persiguiendo el sueño de una familia que realmente me quisiera. Margaret vio el patrón con dolorosa claridad durante mis visitas al rancho. Victoria, decía mientras caminábamos entre los caballos, bajo la dorada luz del atardecer. El amor no debería costarte todo lo que tienes. Si compras cariño, no es cariño real. Pero no estaba lista para escuchar su sabiduría. El ciclo era demasiado profundo. Servía, enviaba dinero, y algún día sería suficiente. Algún día volvería a casa con la familia comprensiva con la que había soñado desde la infancia. Esa visión me sostuvo durante una década de despliegues, de perder a compañeros de armas y de servicios conmemorativos que me dejaron un profundo dolor. Seguí creyendo que no solo servía a mi país, sino que me ganaba un lugar en sus corazones. No podría haber estado más equivocado. Mi último despliegue debía ser rutinario. Escoltar convoyes de suministros por un sector relativamente tranquilo que ya había recorrido decenas de veces. Bromeaba con un recluta nervioso sobre mantenerme alerta cuando el camión que iba en cabeza viró bruscamente para evitar los escombros esparcidos por la carretera. El impacto fue rápido y violento, con un chirrido de metal contra metal al rodar nuestro vehículo. Desperté en un hospital de campaña con la pierna derecha a punto de estallar de dolor y el rostro sombrío de un médico cerniéndose sobre mí. «Tienes el fémur destrozado», explicó con precisión clínica. «Te ayudaremos a caminar de nuevo, pero tu carrera militar ha terminado». Las palabras me impactaron más fuerte que cualquier explosión. Siguieron meses de cirugías y fisioterapia, aprendiendo a desenvolverme con un bastón mientras los analgésicos recetados apenas aliviaban. El dolor constante, peor que el dolor físico, fue perder mi propósito, mi unidad, mi sentido de pertenencia al mundo. Susan llamó más durante esas semanas de hospitalización que en años. Su voz tenía una dulzura que había olvidado que existía, prometiendo consuelo y cuidado. «Estamos arreglando tu antigua habitación», me aseguró. «Tendrás espacio para recuperarte adecuadamente. Las señoras de la iglesia están preparando comidas para nuestro héroe herido». Me aferré a esas promesas como a un salvavidas, imaginando un regreso a casa donde por fin me sentiría querido. Cenas familiares conmigo en el centro. Susan ayudándome con mis ejercicios. Conversaciones sinceras que forjaron una conexión genuina. Esa esperanza me acompañó durante el agotador viaje a casa, a través de aeropuertos abarrotados y vuelos retrasados que pusieron a prueba cada gramo de mis fuerzas. Cuando aterricé en Montana justo antes de Navidad, mi teléfono no mostraba mensajes ni llamadas perdidas preguntando por mi llegada. Llamé a Susan con dedos temblorosos. «Acabo de llegar», logré decir. Su respuesta fue tan simple como un atropello. «Oh, estamos a tope con los preparativos navideños hoy. ¿Puedes tomar un taxi?» El viaje de $80 hasta su casa en las afueras me dolió, sobre todo con mis ahorros agotándose. El lugar estaba decorado como una portada de revista. Luces centelleantes en cada ventana, una enorme corona en la puerta principal, adornos de renos brillantes que a Susan le encantaba mostrarles a los vecinos. Subí con dificultad por el sendero, helado con mi mochila, apoyándome con fuerza en el bastón, con el sudor empapando mi abrigo a pesar del frío intenso. Nadie salió a ayudarme. En la puerta principal, dudé, sin saber si llamar o entrar. Susan abrió antes de que pudiera decidirme. Su rostro mostraba más irritación que alegría. «Estás dejando entrar todo el aire frío», espetó, dándose la vuelta sin ofrecerse a ayudarme con las maletas. La casa olía a canela y pino, pero el calor que había imaginado no estaba por ningún lado. «Puedes usar tu antigua habitación», dijo sin mirar atrás. «Ahora es un trastero, pero Michael me instaló un colchón inflable». Cada paso que subía por las escaleras me producía un dolor punzante en la pierna lesionada. Mi habitación de la infancia estaba irreconocible. Cajas apiladas hasta el techo, muebles viejos cubiertos con sábanas, ni rastro de la niña que vivió allí.
Un colchón inflable medio desinflado se hundía en un rincón con una manta fina. Encima. Me senté con cuidado. El colchón crujió ominosamente bajo mi peso. 10 años de servicio militar. Miles de dólares enviados a casa. Y esta era mi bienvenida. Reprimí el dolor, diciéndome que se calmarían cuando se calmara el caos navideño. Pero en lo más profundo de mi pecho, sentí que la verdad empezaba a romper mis defensas. Para la noche de Navidad, la casa bullía con familiares reunidos para cenar. Tías, tíos y primos llenaban cada habitación con risas y conversaciones sobre ascensos, coches nuevos y planes de vacaciones. Me senté en silencio en una silla de la esquina, con el bastón apoyado a mi lado, intentando seguir sus intercambios, rápidos. El dolor me dificultaba la concentración, y mi presencia parecía incomodar a todos. Susan llamó a todos al comedor, donde su mejor vajilla resplandecía bajo la luz de la lámpara. Me señaló un asiento estrecho al fondo, pegado a la pared. «Tu bastón no hará tropezar a nadie ahí», dijo, con un tono que cortaba la charla festiva como una cuchilla. La cena empezó con la breve oración de Susan, sin mencionar mi servicio ni mi sacrificio. La conversación giró en torno a logros y adquisiciones mientras yo intentaba participar. «Mi unidad reconstruyó una clínica médica en nuestra última misión», comencé, pero Michael me interrumpió. «Pásame las patatas», dijo con la mirada, fija en su plato. Todo intento de contribuir fue silenciado o redirigido, y Susan desviaba las conversaciones de mí con preguntas directas a otros familiares. La tensión fue en aumento hasta el postre, cuando un espasmo agudo me recorrió la pierna lesionada. Me estremecí involuntariamente, volcando un vaso de agua que se derramó sobre el mantel perfecto de Susan. Su rostro se transformó en algo frío y terrible. «Ni siquiera puedes aguantar una comida familiar», gruñó, y su voz resonó por la habitación repentinamente silenciosa. «Eres un inútil. No eres más que una carga que nos arrastra a todos. Fuera de mi casa». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Amber se levantó con una determinación gélida. Me agarró el brazo herido y me empujó con fuerza hacia la puerta. Tropecé en esos traicioneros escalones helados, y mi pierna debilitada cedió por completo. La caída me hizo caer al suelo, y mi brazo derecho se rompió bajo mi peso con un sonido que jamás olvidaré. El dolor me recorrió los nervios, pero de alguna manera la agonía física no pudo competir con la devastación emocional. Miré hacia atrás, a esa casa llena de familiares, esperando que alguien, quien fuera, me ayudara. Michael miraba fijamente su plato. Susan le dio la espalda. La puerta principal se cerró de golpe, sin más. Allí tumbado en la nieve, con el brazo inerte y la pierna a punto de estallar, me obligué a levantarme. Un conductor que pasaba se detuvo. Un hombre mayor de mirada amable que me ayudó a llegar a la estación de autobuses sin hacer preguntas. El autobús nocturno que iba a la zona de Margaret era mi única opción. Y mientras avanzaba en la oscuridad nevada, miré por la ventana, asimilando la destrucción total de todo lo que creía sobre la familia. El autobús me dejó en una pequeña estación cerca de la medianoche. Mi brazo colgaba en un cabestrillo improvisado. La pierna me ardía a cada paso y mi mochila parecía pesar 1000 libras. Un trabajador de la estación llamó a Harold, un conductor local que se dirigía a los Kiatesinwari ranchos, quien me ayudó a subir a su camioneta y me llevó a casa de Margaret como un faro en la oscuridad. Llamé a la puerta. Cada sonido era nítido en el aire quieto de la noche. Se oyeron pasos adentro, y luego la puerta se entreabrió para revelar a Margaret con su cabello plateado suelto y sus gafas de leer sobre la nariz. «Vete», dijo con voz fría como el aire de la noche. «Tu madre llamó. Ya has causado suficientes problemas». Mi corazón se rompió por completo mientras me tambaleaba sobre mis pies, con las lágrimas nublándome la vista. Entonces su expresión cambió a la sorpresa y luego a una feroz protección. «Victoria». «Ay, Dios mío, lo siento», jadeó, extendiendo la mano para sujetarme.
Tenía que verlo con mis propios ojos. Susan mintió. Dijo que te habías vuelto violento, que le habías robado. Me abrazó con ternura, consciente de mis heridas, y me ayudó a entrar en su cálida cocina. En su desgastado sofá, lo conté todo. Las crueles palabras de Susan, el empujón de Amber, la caída, el silencio de Michael. El rostro de Margaret se ensombreció con una rabia que nunca antes había visto. Mi propia hija, murmuró, negando con la cabeza. Nunca me había sentido tan avergonzada. La habitación de invitados a la que me condujo parecía un santuario. Había fotos mías en uniforme sobre la cómoda, y una colcha hecha a mano de mis colores favoritos cubría la cama. A diferencia del trastero de Susan, este espacio era la prueba de que pertenecía a algún lugar. Margaret se quedó cerca mientras me acomodaba, tarareando una canción de cuna de mi infancia hasta que por fin me dormí. La recuperación en el rancho comenzó lenta, pero firmemente. Margaret me llevó a un médico local, quien ajustó mi plan de terapia y me ayudó a controlar el dolor. Me quitaron el yeso del brazo después de 6 semanas, pero mi pierna necesitaba una rehabilitación más larga. La comunidad de Margaret me apoyó. Los vecinos limpiaron los caminos de nieve para mi bastón. Los amigos de la iglesia trajeron comida y, poco a poco, comencé a sanar. Patricia me llamaba con frecuencia. Su voz era un salvavidas a través de kilómetros. No te merecen, dijo con firmeza durante una videollamada. Concéntrate en quienes te animan. Margaret y Patricia se convirtieron en mi familia elegida, unidas no por la sangre, sino por un cariño genuino. Me sumergí de lleno en el trabajo del rancho al recuperar las fuerzas, aprendiendo a gestionar los calendarios de cría y a actualizar los registros comerciales de Margaret. Los caballos, con su silenciosa confianza, me dieron un apoyo incondicional que Susan jamás pudo. 6 meses después de aquella brutal noche de Navidad, sonó mi teléfono mientras actualizaba los registros del establo. El nombre de Susan apareció en la pantalla. Su voz sonaba tensa por la desesperación, no por el arrepentimiento. La empresa de Amber está quebrando, dijo rápidamente. Lo administró todo mal y los acreedores la acechan. Tienes beneficios para veteranos. Ayúdala. Es familia. Miré el horizonte de Montana, recordando esas palabras. Inútil. Y el violento. Empujón de Amber. No tengo hermana. Dije con frialdad y colgué. Sin explicaciones, sin segundas oportunidades. Estaba harta. El mundo cuidadosamente construido de Susan se derrumbó sin mi apoyo financiero. Los gastos desorbitados que yo había financiado sin darme cuenta, vacaciones, muebles nuevos, cenas caras, se vieron afectados por una eficiencia brutal. El banco embargó su casa, obligándola a vivir en un alquiler estrecho. La empresa emergente de Amber se desmoronó por una mala gestión, dejándola desempleada y desesperada. Michael se ahogó en deudas de tarjetas de crédito, con su crédito, destruido sin posibilidad de recuperación. Su caída no fue mi venganza, sino la consecuencia natural de su avaricia y traición. En el rancho, encontré mi verdadera vocación. Margaret me enseñó todos los aspectos del negocio ecuestre, mientras yo cursaba cursos de agricultura en línea con mis prestaciones militares. Todavía me dolía la pierna en las mañanas frías, pero el trabajo en el rancho fortalecía mi cuerpo y mi espíritu. Una tarde, mientras Margaret y yo observábamos cómo el atardecer teñía de oro y rosa los campos nevados, reflexioné sobre mi camino desde soldado destrozado hasta ranchero seguro de mí mismo. Había llegado a ella creyendo que necesitaba la aprobación de Susan para sentirme completo. Ahora entendía que la verdadera familia no se define por el ADN compartido, sino por quién te levanta cuando caes. Susan, Amber y Michael habían aceptado mis sacrificios y me los habían devuelto en cara. Cortarlos no era crueldad, era respeto propio. Había pasado años persiguiendo un amor que exigía una recompensa,
pero el amor genuino te fortalece como la presencia constante de Margaret y la amistad sincera de Patricia. Esa sabiduría, ganada con esfuerzo, forjada a través de la traición y reconstruida mediante una conexión auténtica, se convirtió en mi mayor victoria. A veces, la familia que realmente importa es la que eliges, no la que te da la vida. Si esta historia de cómo encontrar fuerza a través de la traición te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite saber que es suficiente, tal como es, y no olvides suscribirte para recibir más historias poderosas de resiliencia.